Feliz año, estimado público participante. Les saludamos y damos la bienvenida desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. Iniciamos el año con una teleinformación y educación muy importante y de interés general para todos los ciudadanos. El tema a tratar está a cargo del doctor Jason Jauregui Quispe, médico residente de patología clínica. Él expondrá donación voluntaria de sangre en el Perú. Queda con ustedes el doctor Jauregui. Puede empezar, doctor Jauregui. Muchas gracias, licenciada. Buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes a la comunidad en general. El día de hoy, como menciona la licenciada, voy a hablar de lo que es la donación de sangre voluntaria en el Perú. Yo soy Jason Jauregui, médico residente de patología clínica. Bueno, para comenzar, la donación de sangre, como sabemos, es un acto generoso, altruista, desinteresado, que contribuye a salvar vidas en el día a día, ya que muchos pacientes de los diversos hospitales, tanto niños, mujeres, gestantes, hombres, necesitan sangre diariamente, ya sea por diversos motivos, ya sea porque, por ejemplo, las gestantes han perdido demasiada sangre y necesitan una transfusión, ya sea en el caso de niños, por ejemplo, que sufran de alguna enfermedad hematológica, o en el caso de pacientes que han sufrido algún accidente y han perdido un gran volumen de sangre. Entonces, para todos estos casos se necesita una donación de sangre. Ahora, esta donación de sangre puede ser una donación voluntaria. Como se menciona acá, es una donación altruista, es una donación que la hace cualquier persona sin esperar algo a cambio, más allá de su satisfacción por ayudar a los demás. Y es la donación que idealmente todos los bancos de sangre esperan, ¿no? Esperan que toda esa sangre que viene por parte de sus de los donantes sea de forma voluntaria. Otro tipo de donación viene a ser la donación por reposición, que es la donación que se hace debido a que algún amigo, un conocido, un familiar nos ha pedido, necesita una donación y el banco le pide que reponga esa sangre que le van a brindar con otros pacientes que vienen a donar, ¿no? Entonces, en el Perú, la mayoría de donación es donación por reposición, es decir, personas que vienen a donar porque tienen algún familiar, algún amigo, algún conocido en mal estado de salud y que necesita la donación. Entonces, pero como podemos observar en la tabla, hay muchos países de la región que ya tienen un gran volumen, un gran porcentaje de donantes voluntarios, y es a lo que debemos apuntar. Y de alguna otra forma estamos encaminados a eso, ¿no? Desde el año, como podemos ver, es una tablita publicada por el PRONAEVAS, y podemos observar que poco a poco han ido incrementando el porcentaje de donaciones voluntarias. Hoy en día estamos alrededor del 13%, pero igual sigue siendo muy poco en comparación al otro 87% de personas, de donantes que son por reposición. ¿Cómo puedo donar sangre? Para contribuir a que las personas vayan a los centros, a los bancos de sangre a donar, o ya sea a los centros de campaña, donde también se recolectan sangre, debemos saber qué pasos, qué requisitos, cómo es el procedimiento para la donación de sangre. Primero, los requisitos. Hay que tener entre 18 y 60 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. En estos 3 puntos, sobre el hecho de tener entre 18 y 60 años, se ha visto, pues, en el caso de los extremos, por ejemplo, personas menores de 18 años, solo se aceptaría en el caso de 17 años, hasta 17 años, pero previo consentimiento de los padres y evaluación médica. Y en el caso de los pacientes entre 60 y 65 años, también se puede donar, pero previa evaluación médica y también previo consentimiento informado de los pacientes, ya que a veces con el aumento de la edad pueden surgir algún riesgo adicional, ¿no?
Además, las personas deben pesar más de 50 kilos, ya que el volumen de sangre que se extrae es de 450 mililitros aproximadamente. En personas de más de 50 kilos no va a provocar ningún efecto adverso o no va a ser un volumen considerable de sangre que pueda afectarlos. En cambio, en personas que pesan menos, al pesar menos, tienen menos volumen de sangre y por ende podría haber algún riesgo más de presentar algún efecto adverso. Y gozar de buena salud. ¿Qué quiere decir? No haber tenido principalmente enfermedades infecciosas previas. Ya vamos a detallar más o menos cuáles son, pero y eso es básicamente. Ahora, en el caso de pacientes hipertensos o diabéticos, a veces se tiene la idea de que no pueden donar. En el caso de estos pacientes, siempre y cuando estén con su medicación y estén controlados tanto su glucosa como su presión, no va a haber ningún problema con para que puedan donar sangre. Y bueno, deben llevar siempre su DNI para que se les pueda identificar. Y algo que hay que aclarar y que a veces, algunas veces el personal de salud tiene la idea, es que el paciente no debe ir en ayunas a donar sangre. Es más, puede ir comiendo, pero se recomienda que la comida sea ligera, que no coma mucha grasa, que no coma muchas frituras el día que va a donar sangre. Pero por lo demás puede tomar su desayuno ligero si es que va a ir en la mañana, ¿no? E hidratarse bastante, eso sí, puede tomar la cantidad de agua que desee. El paso 1, bueno, es presentarse a una campaña de donación voluntaria de sangre o en un banco de sangre, ¿no? Ya hay, hoy en día, ya que se necesita puntos de recolección, se han aperturado muchos lugares de campaña, principalmente en las partes de centros comerciales que ya deben que ya deben haber visto, ¿no? En el caso del Hospital del Niño, tiene su centro de campaña en el centro comercial de la Rambla y de Breña. Y es así, otros hospitales también tienen sus centros de campaña donde el público en general puede acercarse. Muchas veces esos centros no tienen muchos pacientes, así que el tiempo que van a demorar en donar sangre no va a ser mucho. O también pueden acercarse al mismo hospital en sí a que puedan donar la sangre. Después de acercarse, se identifican, se le pide su DNI y van a llenar algunos datos y se les va a realizar una entrevista, una evaluación médica. Esta evaluación puede ser por un médico capacitado o un médico patólogo clínico, que les va a hacer las preguntas necesarias para ver si aprueban o no aprueban o están en condiciones o no de poder donar sangre. Ya que recordemos que esta sangre va a ir a un paciente y muchas veces es una gestante, es un niño, es una persona delicada. Entonces, los bancos de sangre siempre son muy cuidadosos al seleccionar el tipo de donantes. Entonces, y por eso también, por ejemplo, hay veces que los bancos de sangre, cuando va a ser por reposición, solicitan al paciente que no, de repente se le ha transfundido un solo paquete de sangre, pero le solicitan que traiga más de una, dos personas, ¿no? 2 a 3 personas. Por ese hecho de que a veces por alguno u otro motivo no pasan la entrevista, porque de repente hubo algo que no cuadró ahí, que ya lo vamos a ver y se necesita a otra persona. Por ejemplo, dentro de estos casos hay que también derrumbar mitos. En el caso de personas que se han colocado algún piercing o algún tatuaje, esto no los va a excluir de por vida. Solo se necesita que pase un año para que puedan estar aptos nuevamente para donar sangre. En el paso 3, bueno, todas las personas que vayan a donar sangre van a pasar tanto por un examen médico en donde se les va a evaluar y además se les va a medir la presión, la temperatura, la frecuencia cardíaca y además se le van a realizar exámenes de laboratorio. Estos exámenes de laboratorio comprenden lo que es la hemoglobina. Se evalúa la hemoglobina principalmente para ver si el paciente está o no con anemia y tiene la suficiente hemoglobina para donar.
porque, por ejemplo, en el caso de mujeres, se solicita que tengan entre 12,5 y 16,5 de hemoglobina para que puedan donar sangre. En el caso de hombres, de 13,5 a 17,5. No quiere decir que, por ejemplo, si está en 12,3 o 12, se encuentra en anemia. No, estos estándares son un poco más altos, porque sabemos que de todas maneras al donar sangre van a disminuir como máximo un punto de su hemoglobina. Entonces, obviamente no se va a extraer la sangre hasta el punto de que el paciente tenga anemia. Es por eso que se piden estos rangos para que un paciente esté en la capacidad de donar. Entonces, y en el caso esto es en el caso de pacientes de Lima o de la costa en sí, que vivan a nivel del mar. En el caso de pacientes de provincia, eh, hay que explicar que en el caso de provincia los pacientes tienden a tener más hemoglobina por la altura, porque necesitan mucha mayor hemoglobina para captar el oxígeno y poder respirar mejor. Entonces, es por eso que se necesita, los pacientes que viven en la altura, en la sierra, tienen hemoglobinas más altas y se realiza una conversión para llegar a estos niveles que les acabo de presentar. Y aparte de la hemoglobina, también se le va a hacer un grupo sanguíneo, ¿no? Hay pacientes que a veces no saben qué grupos son. Cuando le hagan la donación, le van a decir, ¿no? Usted es de tal grupo. Se le realiza el- la prueba para ver el grupo sanguíneo, para ver si son del grupo A o B o AB, y si son positivos o negativos del RH. Entonces, esta tablita, como pueden observar, son los grupos sanguíneos que van a ser compatibles o no, dependiendo del tipo de grupo que son. Pero en este punto hay que recalcar, muchas veces, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Hay un paciente que es O negativo, ¿no? Y solicitan, por ejemplo, donantes. Mucha gente dice, pero yo no soy del mismo grupo, no podría ir a donar. Eso en verdad no es así, porque muchas veces los bancos de sangre admiten, dependiendo del grupo que sean, la mayoría de personas son grupos O positivos. Entonces, el O positivo es lo que a veces es lo que más falta en los bancos de sangre, ¿no? Pese a que es lo más común, por lo mismo que es lo más común, es lo que a veces más rápido se acaba. Entonces, a no ser que el banco mismo, cuando vayan, les diga, no, necesitamos expresamente este grupo sanguíneo, pueden ir a donar sin ningún problema. Menciono, en el caso del Perú, la mayor parte de la población es O positivo. Entonces, hasta ahí ya se les van realizando 2 pruebas y, y posterior a ello, es decir, una vez que uno acude a donar, el mismo día uno se entera de su resultado de hemoglobina y de su resultado de grupo sanguíneo. Y después que pasó la entrevista y estos 2 exámenes, y si se encuentra todo ok, pasan a donar sangre. Y ya cuando donan sangre, a la sangre que se le ha extraído es a la que se le hace todos estos exámenes. Es decir, se les va a hacer las 7 pruebas de tamizaje. En el caso del Perú y por norma se realizan estas pruebas, que son 2 pruebas para hepatitis B, con el antígeno de superficie y los anticuerpos contra el virus, contra la proteína core del virus de la hepatitis B, anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, anticuerpos contra el VIH tipo 1 y tipo 2, anticuerpos contra el Treponema pallidum, que es quien causa la sífilis, y anticuerpos contra el HTLV tipo 1 y tipo 2, y anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi, que son para la enfermedad de Chagas. Entonces, es más, uno cuando va a donar va a tener también además estos exámenes de cribaje, estos exámenes de tamizaje. Es decir, es otro beneficio adicional si uno lo quiere ver de esa forma, para que pueda donar sangre. Estos resultados sí no salen el mismo día, muchas veces tardan entre 3 a 5 días en salir los resultados y los pueden ir a recoger a los bancos de sangre o ya previa coordinación, ¿no? A veces
puede haber algún otro método de que les entreguen estos resultados. Y el paso 4 viene a ser el proceso de donación en sí, ¿no? Como les mencionaba, la sangre que se va a extraer es de aproximadamente 450 mililitros. Este proceso de extracción de sangre va a durar alrededor de 7 minutos, un minuto más, minuto menos. Y posterior a ello, se van a tener que estar en reposo. Siempre recuerden eso, durante este proceso siempre va a haber un personal pendiente de si hubiera algún problema con el paciente, si tuvieran de repente algún pequeño mareo o algo, ustedes pueden comunicarlo en cualquier momento y se puede tener el proceso en sí si es que no se sienten cómodos. Esto es un proceso voluntario. Como se les menciona, no es algo que vayan a sentirse obligados. Si tienen algo, siempre si sienten algo, comuniquen al personal de salud y siempre se va a estar prestos a atender a los pacientes. Y después de esto, recomienda que reposen de 10 a 15 minutos, como les mencionaba, y justo en este lapso se les da a veces en algunos bancos de sangre, como decían en la mayoría, algún pequeño refrigerio. Básicamente para eso, para que se puedan hidratar y puedan comer algo. Después de esto, el paciente se recomienda que no durante las 24 horas siguientes no haga alguna actividad de riesgo o de sobreesfuerzo, que quiere decir que no practique algún deporte de exigencia, o si va a hacer algún trabajo riesgoso, como por ejemplo manejar vehículos pesados o algún tipo de vehículo, haga estas actividades, ¿no? Pero el hecho de que pueda caminar, hacer o el resto de cosas, sí, con normalidad, no hay problema. Ahora, ¿cuánto tiempo debe pasar para que se done sangre de nuevo? En casos normales, en el caso, por ejemplo, de mujeres, si quieren donar, pueden donar cada 4 meses y en el caso de hombres, cada 3 meses, ya que es el tiempo más o menos en el que el cuerpo necesita para poder reponer la cantidad de sangre que se ha donado, ¿no? Ahora, en casos de emergencia o algún tipo de urgencia, se puede acortar hasta 2 meses, pero previa evaluación y permiso del médico, ¿no? Si es que fuera netamente necesario o urgente. Ahora, como podemos ver en la figura, un solo paquete globular podría salvar hasta 3 personas. ¿Qué quiere decir? Nuestra sangre tiene diferentes hemocomponentes y después de que es extraída y pasa a un sistema de fraccionamiento. ¿Para qué? Para poder extraer y dividirlo en los diferentes componentes que se necesitan. De un paquete globular de 450 mililitros sale un concentrado de glóbulos rojos, que es lo que usamos principalmente en pacientes que, por ejemplo, tienen anemia, tienen deficiencia de hemoglobina, de glóbulos rojos, se utilizan los concentrados de glóbulos y también puede salir un concentrado de plaquetas, que si se juntan, que ya son en menor volumen, pero también se utiliza en el caso de pacientes que tengan déficit de plaquetas por algún tipo de enfermedad. Y también sale el plasma fresco congelado. En el caso del crioprecipitado es un elemento adicional que ya también se sale de los hemocomponentes de un paquete globular, pero por medio de otros procedimientos. Entonces, rompiendo mitos y aclarando verdades, ¿no? Entonces, ¿donar sangre engorda? No. El hecho de donar sangre no provoca que uno aumente de peso. Y si dono sangre quedo débil, no va a quedar débil. Nuestro cuerpo está en la capacidad, si somos una persona sana, gozamos de buena salud, nuestro cuerpo está en la capacidad de reponer toda esa sangre que se ha extraído. Y por eso también son las evaluaciones previas, ¿no? Para ver que la persona que done sangre tenga una buena hemoglobina, un buen recuento de plaquetas y no le cause ningún perjuicio el hecho de que done 450 mililitros de su sangre, ¿no?
Los materiales para la extracción de sangre son reutilizables. Jamás no se hace eso en ningún banco de sangre. Todos los materiales que se usan son nuevos, son estériles y son descartables. Es decir, se utiliza con un paciente y se desecha. Y en eso sí no deben tener ni la menor duda, ¿no? Lo primero que se hace es cuidar a los pacientes, tanto al donante, tanto al paciente que viene que va a recibir esa donación. Entonces jamás se utiliza algún tipo de material que no sea estéril o descartable, ¿no? Si dono sangre, ¿puedo quedar anémico? No, como les mencionaba, los niveles que se solicitan para que un paciente pueda donar están por encima de los niveles de anemia, ¿no? Entonces, si a uno le retiran, por más que le retiren esos 450 mililitros de sangre, no va a quedar en rango de anemia, es decir, y lo que se le va a retirar, el cuerpo lo va a reponer, no va a causarle ningún problema de salud. ¿Donar sangre causa impotencia sexual? No hay ninguna relación entre la donación de sangre y fallas del sistema reproductor. La persona puede seguir su vida sexual normal, no hay problema. ¿Donar de sangre es doloroso? No es doloroso. El único pequeño dolor que van a sentir es cuando le van a hacer el pinchazo, como en cualquier examen de laboratorio, por ejemplo. Y como les mencionaba, demora alrededor de 7 minutos y no van a sentir nada más allá que ese pinchazo. Y bueno, la persona con tatuajes y o piercings no puede donar, eso es totalmente falso. Se espera un tiempo de precaución de alrededor de un año para que puedan donar, pero el hecho de que tengan un tatuaje no los va a excluir de por vida que no puedan donar. Personas con diabetes e hipertensión no puede donar, falso, porque las personas, como les comentaba, las personas con diabetes e hipertensión, si están cumpliendo con su medicación, si están controladas, pueden donar. Y igual, previo a la donación, por eso pasan un examen médico con un médico que los va a evaluar y va a decir si están aptos o no para donar. ¿Y solo se puede donar 2 veces al año? No, como mencionaba, en el caso de hombres pueden donar cada 3 meses y en caso de mujeres cada 4 meses. Y como les mencionaba, ¿uno tiene que estar en ayunas? No, tienen que ir comiendo. Es más, cuando van pacientes en ayunas, el médico que los evalúa les dice que previo a la donación coman algo, tomen algo ligero, porque sí, el hecho de que no coman y además se les extraiga sangre puede causar algún efecto adverso, pueden sufrir de repente algún mareo o algo por el estilo, entonces por eso no se les pide que vayan en ayunas, pero eso sí, se les recomienda que no coman alimentos de alto contenido graso 2 horas antes de la donación. Entonces, resumiendo, esta es una imagen de la Asociación Peruana de Donantes de Sangre. ¿Quién puede donar? Pueden donar personas que pueden de repente tener alguna alergia, no, eso no contraindica una donación. Si han tomado algún medicamento como la aspirina, el paracetamol, el ibuprofeno, también eso no los excluye. Solo en el caso de plaquetas, eso sí, porque la aspirina es un antiagregante plaquetario, pero aparte de eso no hay problema. Pacientes que toman anticonceptivos o medicación para el colesterol, tampoco. Pacientes que hayan tenido hepatitis A veces las personas dicen, pero yo he tenido hepatitis, hay que ver bien eso, ¿no? Porque la hepatitis puede ser A, B, C, D, E, pero la que no contraindica para que donen es la hepatitis A, es decir, aquellos pacientes que han tenido hepatitis A en su niñez, que cabe decir que no es tan infrecuente, pueden donar, no hay problema, pero pacientes que sí tienen conocimiento de que han tenido hepatitis, que tienen hepatitis B, ellos sí no podrían donar. En el caso por ejemplo, exclusiones temporales, tenemos a pacientes que han tomado antibióticos. En esos casos sí se espera
una semana para esperar, ¿no?, que el antibiótico deje de circular por la sangre, pero no habría ningún problema. En el caso de pacientes con cirugías recientes, pueden esperarse, eso sí, difiere la donación alrededor de 6 meses, y pacientes con endoscopías alrededor de 4 meses. Como les mencionaba, tatuajes y piercings difiere la donación 1 año. En el caso de gestantes, hasta 6 meses después del parto. Tenido residencia o viajes al extranjero, hay que evaluar bien dónde estaba el viaje, o si es que donde ha ido ha sido un lugar de alguna enfermedad infecciosa endémica, habría que ver bien eso. Y los pacientes que sí tienen una exclusión definitiva, como les mencionaba, son los pacientes que tienen o han tenido hepatitis B o C, paludismo, algún tipo de tumor, o paciente con SIDA. Entonces, para culminar, básicamente alentar a la población que por favor sigan acudiendo a los bancos de sangre a apoyar con sus donaciones. Esas donaciones voluntarias son las que se necesitan, porque muchas veces hay pacientes que por más que tienen enfermedades que necesitan grandes cantidades de sangre, muchas veces se les solicita 6, 7, 8 paquetes, 8 donantes, perdón, para que puedan reponer toda la sangre que se les da, porque la necesitan muchas veces. Entonces se necesita, y muchas veces esas personas no pueden conseguir esa cantidad de donantes, ¿no? Entonces se pide por favor que de una vez derriben esos mitos. Si tienen alguna duda, se acerquen y pregunten. El personal de banco de sangre siempre va a estar presto a resolver dudas, y alentar a que se siga donando voluntariamente la sangre, ¿no? Ama, dona, vive. Salva vidas, está en tus venas. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Le voy a transmitir algunas preguntitas que nos ha llegado del público. Sí, Nos claro. preguntan, las personas que tienen antecedentes de hepatitis y no saben qué tipo de hepatitis padecieron, ¿pueden donar sangre previas pruebas de tamizaje? Claro que sí, justamente por eso hay que evaluar también la edad a la que tuvo la hepatitis, porque por ejemplo, si esa hepatitis fue antes de los 12 años, lo más probable es que haya sido una hepatitis A, entonces no habría problema con que done. Si fue más allá de eso, de todas maneras, sí, previa evaluación del médico, siempre se le van a realizar las preguntas, porque hay que ver, ¿no? ¿Por qué hubo la hepatitis, las causas? Y de acuerdo a eso, sí, con el tamizaje que se le va a realizar también se puede descartar y se puede ver, ¿no? Pero, como les menciono, si ha sido antes de los 12 años, lo más probable es que haya sido una hepatitis A, entonces no habría problema con que done sangre. Bueno, las personas que son donantes por primera vez siempre preguntan qué deben tomar después de la donación y cómo deben alimentarse. Es más, muchos nos preguntan en nuestra práctica profesional, ¿es verdad que debo tomar cerveza negra? Bueno, después de la donación, básicamente tomar uno, abundantes líquidos, y dos, su alimentación puede ser normal, no hay problema. La alimentación con la que ha ido teniendo, porque si ha donado sangre es porque ha tenido un buen nivel de hemoglobina, y eso quiere decir que se ha estado alimentando bien, goza de una buena salud, entonces no habría que cambiar algo en sí. Lo de las cervezas y bebidas alcohólicas durante el primer día no me parece recomendable, por el mismo hecho de que justo se necesita que se hidrate, y como sabemos el alcohol deshidrata a los pacientes. Bien, doctor. ¿Cuánto tiempo se puede conservar la sangre en el banco? En el caso de los paquetes globulares, tiende a tener un tiempo más o menos de 41 42 días para conservarse. Es decir, es por eso que necesitamos que las personas donen constantemente, ¿no? Porque no es que venga hoy día un grupo grande y done, no es así tampoco. Se necesitan también donaciones. Si un gran grupo desea donar, en verdad se necesita programar todo ese tipo de cosas, porque
también esa sangre se vence o ya se desecha después de un cierto tiempo y si no ha sido utilizada, entonces se desecha, ¿no? Entonces, por eso no necesitamos también todo eso, programar este tipo. Y si las personas tienen una cultura de donación y donan cada cierto tiempo, no habría estos tipos de problemas, ¿no? Bien, doctor. Hay personas que frecuentemente están dispuestas a donar sangre cada 4 meses, pero lo hacen por años consecutivos. ¿Qué recomendaciones les daría al respecto? Como no le entendí bien la pregunta, licenciada. Hay personas que frecuentemente están dispuestos a donar sangre cada 4 meses, pero lo hacen no solamente en un año, sino por varios años andan rondando los bancos de sangre para donar. ¿Qué recomendaciones les daría? Bueno, como mencionaba, a ver, más o menos voy a entender la pregunta. O sea, se recomienda que los pacientes donen cada 4 meses. No hay problema, no va a surgir ningún perjuicio para el paciente. Ahora, en el caso de no sé si se refieren cuando me dicen ronda en el hospital, se refieren a veces personas que venden su sangre. Si es en esos casos, como cualquier banco de sangre les va a mencionar, está terminantemente prohibido eso acá en el Perú y es lo más perjudicial que podemos hacer. A veces los pacientes se ven orillados a acudir a estas personas porque justamente les piden grandes, para reponer, tienen bastantes paquetes globulares que reponer, ¿no? Entonces, pero hay que recordar que esta sangre, como les mencionaba, a personas enfermas, gestantes, niños. Entonces, está terminantemente prohibido hacer esto. Aumenta el riesgo de que se pueda transmitir algún tipo de enfermedad por medio de estas acciones. Bien, doctor. Entonces, lo que nos queda es promover la cultura de donación para Exacto, quien lo licenciado. necesite. Sí. Ajá. Bien, doctor. Ya no tenemos más preguntas. Así que, doctor, le agradezco. Gracias por su valiosa participación. Nos ha tocado un tema tan sensible que educa y motiva la solidaridad en la comunidad. Felicitaciones por su excelente ponencia. Por favor, sus recomendaciones finales. Bueno, muchas gracias a ustedes, licenciada, a todo el equipo de Telesalud, del Instituto Nacional de Salud del Niño, por abrir estas puertas, ¿no? Para que los profesionales de la salud podamos educar a la comunidad y a otros profesionales de la salud en sí. Y bueno, como para cerrar, básicamente, donen sangre, y no solo sangre, también en el caso de donación de órganos, también es todo un mundo, pero donen sangre, van a salvar vidas, van a ayudar personas. Piensen en los niños, piensen en las gestantes, piensen en las personas que lo necesitan, ¿no? Y Dios no quiera, pero alguna vez no estamos libres de poder también necesitar en algún momento. Por eso tenemos que tender la mano a nuestros prójimos. Sí, mayor solidaridad. Muy bien, doctor. Gracias nuevamente. Gracias Gracias, también al licenciado. público presente. Les recordamos que este tema tan interesante queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos.